Muy bien, y a esta hora de la mañana tenemos un invitado maravilloso que teníamos rato sin verlo, doctor, pero nos hacía mucha falta y por ejemplo, no señor, aquí debe estar y vamos a hablar de un tema que sé que a muchas personas nos afecta. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que andan con el ay, ay, ay. Uy, pero es que yo hoy amanecí crocantica porque me truena absolutamente todo y realmente hay que tener mucho, prestar mucha atención a esos dolores y sobre todo cuando se trata de las rodillas. Doctor Gustavo Gómez, ortopedista traumatólogo. Bienvenido a nuestro Café de la Mañana. Muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Me encanta. Es un plan muy interesante, muy bonito y sobre todo enseñarle a la comunidad qué es lo que pasa con sus articulaciones, en este caso con la articulación de la rodilla y por qué deben cuidarla. Uno cree que para caminar solamente se necesitan los pies, pero realmente no es así. La rodilla también juega un papel fundamental sobre esta acción. ¿Por qué es tan importante? Pues mira, la rodilla es el centro de la columna que sostiene el apoyo del cuerpo sobre los miembros inferiores. Si nos imaginamos el cuerpo humano como una estructura que se sostiene sobre dos pilares principales que son las piernas, ellas están compuestas por tres articulaciones principales: el tobillo, la rodilla y la cadera en forma ascendente. Y todas son importantes porque todas soportan la carga. Es muy importante para todo el mundo saber que no solo soportamos la carga de forma estática. ¿Qué quiere decir? Que si yo peso 70 kilos voy a soportar 35 kilos en cada uno de los miembros estando quieto. Pero si estoy en actividad se convierten en cargas dinámicas, lo cual aumenta la carga, aumenta el peso. Podemos hablar de entre 10 a 20 veces si estamos en una actividad física. Entonces podríamos hablar de que cada miembro inferior soporta más de 200 kilos. Eso es muchísimo y hay que cuidarlos para que no nos produzcamos lesiones, bien sea de manera involuntaria o traumáticas por la actividad que hagamos. Aquí tenemos una rodilla, doc. Expliquémosle a nuestros televidentes cómo se compone la rodilla, cuáles son o qué es esto que está por aquí, son músculos, qué se necesita, qué es eso donde queda la rótula, bueno, en fin. La rodilla es una articulación compuesta por cuatro huesos principales. El fémur, que es este que tenemos acá, la parte distal o la parte más alejada del fémur. La tibia, que es la parte más proximal o la parte más cercana de la tibia. Este que es el peroné y este que tenemos aquí, lo voy a mostrar de manera escondida detrás de esta estructura que se llama la rótula o patela, como la llamamos nosotros. Entonces, estos tres huesos se articulan a través de tejidos blandos. Esta no es una articulación congruente total como la cadera en la que se sostiene, no. Ella va sostenida apoyada en tejidos blandos que son, en este caso, el ligamento colateral externo, que es este que tenemos acá, el ligamento colateral interno, que es este que tenemos en este lado, y por la parte de enfrente tenemos el mecanismo extensor, que es el que hace que nosotros podamos extender la pierna. Este que es el tendón del cuádriceps, que se articula aquí con la rótula, y este que es el tendón rotuliano o tendón patelar. Eso hace que nosotros podamos hacer este movimiento de doblar y estirar la rodilla. Por dentro tenemos los conocidos y muy famosos ligamentos cruzados. Entonces, si hacemos este movimiento, podemos ver estas estructuras. No sé si alcanzas a hacer el close-up ahí sobre esto. Esta estructura de aquí adentro es el ligamento cruzado anterior. Y estos cositos en forma de anillo que sostienen el fémur sobre la tibia son los meniscos. Por detrás tenemos esto que se llama el ligamento cruzado posterior. Esos son los que se rompen y nos toca reconstruir en gran parte de los efectos traumáticos, sobre todo en deportistas, no solo profesionales, sino también recreativos. Entonces, como podemos ver, la rodilla es una estructura de muchas componentes, varios huesos y muchos ligamentos y muchos tejidos blandos que tenemos que cuidar porque pues quienes han tenido problemas de esta articulación saben que una lesión en la rodilla puede incapacitar temporal o permanentemente a una persona. Doc, y hablemos precisamente cuáles son esos factores de riesgo. Si bien no todos sufren de rodillas, todos estamos obviamente también predispuestos a poder tenerlo, pero entre esos hay, digamos que ciertos grupos de personas que tienen una predisposición mucho mayor. Y entre eso hablamos de las personas obesas, los que están por encima de su peso, los que ya están en sobrepeso, hablamos obesidad 1, obesidad 2, ahí hay, Dios mío, que ya, si usted lo mencionaba, si en estáticos eran 70 lo que pesa y hoy está pesando 110 kilos, pues pobres rodillas. Efectivamente, hay factores de riesgo para las patologías en rodilla, para las enfermedades en rodilla.
Uno de ellos, que es tal vez el común pues, de nuestra vida diaria, es el sobrepeso. No necesariamente tiene que llegar una persona a una obesidad mórbida, que es un índice de masa corporal por encima de 31, 32, sino ya con el solo hecho de hacer sobrepeso y tener un grado de sedentarismo, tiende a producir una lesión. Hay factores controlables y no controlables. Los factores controlables son el peso, porque nosotros podemos manejar nuestro peso y podemos controlar el peso. Otro es la actividad de carga, no solo en ejercicio, sino en actividad laboral o en actividad diaria. Si recargamos la articulación, vamos a tener mayor riesgo de lesión. El otro, que es controlable por nosotros también, es el ejercicio que debemos hacer para mantener una actividad física que nos ayude a fortalecer estos ligamentos, tendones y músculos que rodean la articulación. Y hay factores no controlables como son la herencia. Nosotros no controlamos los genes que llevamos. Entonces, si tenemos el antecedente de una familia con artritis o artrosis o todo eso, nos va a afectar. Pero pues obviamente lo que confluye hacia la enfermedad es que se junten todos estos factores. Si nosotros tratamos de separarlos y pues evitar los que podemos evitar de manera controlable, disminuimos muchísimo el riesgo de enfermedad. Vea, para las que usamos tacones, porque creo que esto también es uno de esos factores que hay que tener presentes y que se pueden controlar, de hecho, y somos las mujeres que tenemos que utilizar taconcitos para andar o a la oficina o para venir a presentar, o porque pues ya somos bajitas, entonces no podemos salir si no tenemos tacones, porque qué oso que seamos bajitas, porque eso son algunas de las excusas que usamos las mujeres y pues no sabemos también la afectación que puede traer sobre nuestro cuerpo. La vanidad por sobre la salud, definitivamente un gran error de la sociedad actual. Tenemos que abogar porque pues, quienes están obligadas a usar este tipo de calzado lo hagan lo estrictamente necesario. Yo a ustedes, niñas, les aconsejaría que se trajeran ojalá unos tenis. Acá. Eso lo hacemos. Claro. Terminamos tacones y una vez nos enchancletamos. Y que tengan sus tenis ahí guardados, porque tal vez son los calzados mucho más adecuados para esto. Calzados que tengan alguna realce en el talón lo suficientemente bueno, que soporten la carga y que hagan que el caminar o el permanecer de pie sea una actividad cómoda. Todo lo que genera incomodidad definitivamente con el tiempo va a generar lesión. Doc, tenemos unas plantillas para hablar de esos tres factores más comunes del por qué nos duelen las rodillas o de esas tres enfermedades más comunes. Así que vámonos con esta primer factor común o causa común. Esos son los síntomas. Vamos con las causas comunes del por qué nos duelen las rodillas. La primera causa que tenemos es la ruptura de meniscos. Las lesiones meniscales, pongámonos en contexto. Si pudiéramos definir un sinónimo a envejecer en el ser humano o en el ser vivo, es deshidratarse. El ser humano se va deshidratando con el tiempo y al deshidratarse pierde agua en sus estructuras. El cartílago es un tejido cuya mayor parte del componente es agua y al perderse agua se vuelve friable, se vuelve mucho más débil. Los meniscos son cartílago. Entonces, cuando hacemos una carga lo suficientemente pesada, por lo menos en el gimnasio, se fue el paciente a hacer lo que llaman prensa, a cargar sobre su eje axial y hace una compresión lo suficientemente fuerte sobre la rodilla como para producir ruptura de estas estructuras, de los meniscos acá. Imagínense ustedes, yo siempre les pongo este ejemplo a los pacientes, que es muy coloquial, pero sirve. Quien ha tenido que lavar alguna licuadora en su vida, sabe que cuando va a quitar el tornillo de abajo hay un empaque. Ajá. Si yo aprieto mucho el empaque, ¿qué pasa? Pues lo rompo. Estos son los empaques que sostienen la rodilla. Entonces, si yo hago una presión lo suficientemente fuerte por sobre ese empaque, que son los meniscos, y giro, lo voy a romper. No necesariamente tengo que ser un futbolista profesional para romper un menisco. De hecho, tenemos casos absolutamente insólitos, pero verdaderos, de personas mayores que están acostadas en su cama con una cobija muy pesada y cuando van a girarse, el pie queda fijo, pero gira la rodilla y ¡trin!, se rompió el menisco. Caramba, y entre esos también entra la ruptura de ligamentos, que también es otro de estos factores, y la artrosis, que también son de esas causas comunes en las que pues, nuestras rodillas se pueden ver afectadas. La ruptura de ligamentos es mucho más común en la actividad física de impacto. Esa sí es común en los deportistas profesionales y recreativos, sobre todo porque los escenarios deportivos que tenemos nosotros no todos son adecuados. La mayoría de personas no va y juega en una cancha de fútbol, que es el deporte más común, que esté adecuadamente cuidada, sino está llena de huecos. Entonces va el jugador, no necesariamente lo tienen que empujar ni golpear, cae en un hueco, queda su pie fijo en él, rota y se rompió el ligamento cruzado anterior.
La ruptura del ligamento cruzado anterior, mucho más común de lo que nosotros creemos, produce en el paciente inestabilidad, ya que estábamos hablando de síntomas. Entonces, mientras el que tiene una lesión meniscal se queja de que se le traba la rodilla y que le traquea, porque se les queda pegada y tienen que hacer cierto movimiento para destrabarla, el que se le rompe el ligamento cruzado es aquel que va diciendo, yo voy caminando y se me fue la rodilla, y se me va. Voy bajando una escalera y de pronto sentí que no podía apoyar porque se me fue la rodilla, que eso se llama claudicación. Y ahí es donde entran esos síntomas. Vamos a ver los síntomas rápidamente de los que pueden tener como alerta cuando hay precisamente problemas con las rodillas. El primero, inflamación y rigidez. Tenemos otro dentro de los síntomas, enrojecimiento y temperatura al tacto, es decir, como que tiene fiebre en la rodilla. El tercero, el famoso patuleco, que es lo que estábamos hablando, debilidad o inestabilidad, que siento que no puedo caminar de manera correcta. Sonidos o chasquidos, aquí es la parte crocantica que muchas veces decimos que Sí. no estoy vieja, estoy crocante, pero pues mentiras, hay que precisamente visitar al médico. Y por supuesto la incapacidad para enderezar completamente la rodilla, que también hace parte de esos síntomas. Doc, estoy presentando los síntomas, ¿qué hago? ¿Cuál? ¿Estoy crocante? Si es el traquido, lo más común en las mujeres, porque es casi muy común en las mujeres, es que hagan un desvío de sus rodillas hacia adentro, que sean un poquitico rodillijuntas. Eso hace que la rótula, que es esta, que debe ir centrada sobre el fémur, se quede hacia afuera. Entonces es la paciente, porque más comúnmente es una mujer, que refiere que le duele bajando las escaleras o bajando una rampa, o que se levanta por las mañanas y tiene que hacer algún tipo de ejercicio y siente un traquido en las rodillas incómodo. Son esos casos que son mucho más fáciles de tratar de lo que uno cree, porque la mayoría, por no decir que casi todas, mejoran solamente con rehabilitación y fortalecimiento. Y ahí es donde voy. Es necesario ir siempre al médico, porque creo que muchas veces nos quedamos con los consejos de la abuela. Entonces, el poder ir al médico, a una persona que obviamente que tenga la capacidad de poder diagnosticar de manera adecuada cuál es esa enfermedad o esa característica especial que tiene mi rodilla. Sí, en este caso siempre es mejor consultar y pecar un poquitico de exagerados y decir tengo que ir al médico, porque la mayoría de personas no le da importancia. Dice, a mí me suenan las articulaciones, me traquean las rodillas, pero se queda ahí. El problema es que consultan 20 años después, donde ya el cartílago se ha desgastado, se ha perdido y toca abordar tratamientos que ya no son los ideales en ese momento, como son las cirugías, porque en este caso es muy importante saberlo, el cartílago que se pierde, perdido se queda. Nadie repone cartílago. Se vale comer la patica de vaca, la gelatina de vaca, la gelatina sin sabor, la condoitrina y bueno, y en fin, un montón de cosas que podemos encontrar precisamente que para ayudar a regenerar la rodilla. El cartílago no se regenera. O sea, el cartílago se pierde, definitivamente. Pero existen cosas como son el colágeno hidrolizado, que es a lo que te estás refiriendo, que es la gelatina y todo esto, que ya inclusive viene en forma de medicamento. Te tomas un sobrecito de eso y es como si te comieras una bandeja completa de estas gelatinas sin el azúcar y la panela. ¿Ves? Y ayuda muchísimo a cuidar el cartílago, que está bueno. La glucosamina y la condroitina, los estudios han demostrado que es muy buen analgésico, le sirve al 70% de las personas, hay un 30% de quienes no les sirve, pero pues todo el mundo en la vida alguna vez ha tomado glucosamina, o porque la compró aquí o porque tiene alguna tía en Miami que se la manda. Eso sí es de ahí. Son buenos analgésicos, pero definitivamente hay que cuidarse, hay que tener que ir al médico, hacer un tipo de ejercicio especial y evitar el sobrepeso, porque lo que yo te digo, el cartílago no se repone. Así que todo esto es bueno como algo preventivo, pero siempre hay que ir al médico. Doc, yo llevo 3 años desde que lo conozco, voy a ir al médico a mirar mis rodillas. Gracias como siempre por estar con nosotros y atender a nuestro llamado.